El sonido del aspirador era el mismo cada noche, un zumbido monótono que servía de telón de fondo para los secretos del poder. En los pasillos del edificio Emsley, sede del Consejo de Seguridad Nacional, nadie reparaba en la mujer que empujaba el carrito gris con detergentes y un balde lleno de agua tibia. Se llamaba Lena Morales, aunque en los registros internos figuraba como empleada de mantenimiento 047B. Lo que nadie sabía es que, detrás de los guantes de látex y el uniforme azul con su nombre bordado en el pecho, se escondía una mente que había sido capaz de decodificar sistemas de comunicación cifrados en 3 idiomas diferentes antes de los 30 años. Lena llevaba casi 4 años trabajando en el turno nocturno. Había aprendido los horarios exactos en los que el personal de inteligencia dejaba sus escritorios vacíos, las conversaciones que creían privadas en los pasillos, las contraseñas que se repetían pegadas en post-its bajo los teclados. Nadie mira 2 veces a una mujer con una escoba en la mano. Esa era su ventaja. Esa noche, mientras vaciaba la papelera del despacho del general Sandoval, escuchó un ruido seco detrás de la puerta. No era el crujido de una silla ni el golpe de un archivador. Era el sonido de una pistola siendo montada. Lena se tensó. Fingió no haber oído nada y continuó limpiando. Una voz grave, con un acento imposible de ubicar, rompió el silencio. Sabía que no era solo una empleada, señora Morales. Ella se giró lentamente. En el umbral estaba Arik Koren, un hombre de rostro afilado y mirada que podía cortar el aire. Oficial de inteligencia ruso, desertor según los archivos, pero Lena sabía que seguía sirviendo a intereses oscuros. No sabía que el consejo contrataba fantasmas, dijo Lena con una calma que no sentía. Koren sonrió. Y yo no sabía que los fantasmas limpiaban escritorios. Por un instante, ambos se midieron en silencio. En el reflejo de la ventana, Lena vio su propio rostro, cansado, sereno, invisible. Tal como había planeado. ¿Buscas algo?, dijo ella finalmente. Koren levantó una carpeta. Esto. Los informes del proyecto Halcón. O, para ser más exactos, la versión que tú escribiste antes de desaparecer. Lena no respondió. Se acercó al escritorio y limpió una mancha imaginaria mientras su mente procesaba las rutas de escape, la distancia hasta la alarma, la posición exacta de la pistola de servicio que guardaba el general en el tercer cajón. No sé de qué me habla, replicó. Solo limpio lo que otros ensucian. Koren dio un paso más. Oh, pero si sabes. Tú y la doctora Vega. Ustedes fueron las primeras en advertirnos sobre el error lingüístico en el sistema de comunicación de Moscú. Y cuando el informe llegó al Pentágono, curiosamente desapareció. Igual que tú. Lena dejó el trapo sobre la mesa. Si has venido por respuestas, estás en el lugar equivocado. No, Lena. Estoy exactamente donde debo estar. Un clic metálico llenó la habitación. La puerta se abrió y entraron 2 agentes del servicio interno, ambos armados. Detrás de ellos, el general Sandoval. Su rostro era una máscara de control. Baje el arma, Koren, ordenó. El ruso levantó las manos lentamente, pero en sus ojos había algo que Lena reconoció de inmediato, no miedo, sino cálculo. General, dijo Koren, no tiene idea de con quién está tratando. Sandoval lo observó sin pestañear. La cuestión es, señor Koren, que usted está en suelo estadounidense sin autorización. Y ella, señaló a Lena, lleva meses vigilándolo. El silencio cayó como un peso invisible. Lena giró hacia el general, sorprendida. ¿Vigilándome?, preguntó Koren. Sandoval asintió. Desde que interceptamos su primera transmisión cifrada. Morales no es personal de limpieza. Es nuestra mejor analista encubierta. Lena lo miró fijamente. Aquello no formaba parte de ningún plan. General, no recuerdo haber autorizado esa información. No, pero era necesario, respondió él. Si íbamos a atrapar a Koren, necesitábamos que él creyera que tú seguías siendo invisible. Koren soltó una risa seca. Qué irónico. La mujer invisible convertida en cebo. No subestimes a quien no ves venir, replicó ella. El general hizo una señal y los agentes esposaron a Koren. Pero en el momento en que lo hicieron, una luz roja comenzó a parpadear en el techo. Una alarma silenciosa. Lena la reconoció al instante, protocolo de extracción urgente. Cuidado, gritó. El suelo tembló con una detonación controlada. Las luces se apagaron. En medio del caos, Koren se escabulló con una velocidad imposible. Lena corrió tras él,
guiándose por la luz de emergencia que teñía todo de un rojo espectral. En el pasillo, el aire olía a polvo y electricidad. Coren desapareció por una puerta lateral que conducía al subsótano de archivos. Ella sabía lo que eso significaba: acceso directo al núcleo del sistema de inteligencia, al corazón de todo lo que el país había querido ocultar. Bajó tras él, sin esperar refuerzos. En cada escalón, su respiración era un metrónomo de control. Recordó las palabras de la doctora Vega, su mentora: el poder no está en lo que dices, sino en cómo eliges decirlo. Al llegar al nivel delta, el silencio era absoluto. El único sonido provenía de los tubos de ventilación, como un suspiro largo y contenido. Lena avanzó entre los archivadores metálicos, su linterna iluminando nombres que habían sido borrados de la historia. Y allí, en medio del pasillo, encontró una terminal encendida. En la pantalla parpadeaba una ventana de videollamada. Coren estaba al otro lado, su rostro proyectado en tonos azulados. Lena, siempre fuiste la pieza más interesante del tablero, dijo él. Pero hasta las piezas invisibles dejan huellas. Ella se acercó, los ojos fijos en la cámara. Y tú siempre olvidaste algo esencial, Arik: los invisibles no necesitan ser vistos para ganar. Coren sonrió apenas. Entonces muéstrame. La imagen se cortó. La pantalla mostró una sola frase: Protocolo 7 activar. Lena contuvo el aliento. El Protocolo 7 era un código que solo dos personas conocían, ella y Vega. Un mensaje oculto entre capas de lenguaje cifrado. Un aviso. Pero también una orden. Doctora Vega, susurró. Y entonces lo entendió: Coren no había venido solo por los informes. Había venido por ella. El eco de pasos resonó detrás. Lena se volvió y vio una sombra al final del corredor. Era solo el principio. El eco de los pasos se acercaba, lento, medido, como si quien avanzaba supiera exactamente a qué ritmo debía moverse para inspirar miedo. Lena apagó la linterna y se escondió detrás de un archivador metálico. Su respiración era apenas un hilo. Desde la penumbra distinguió la silueta alta de un hombre con un abrigo oscuro, el mismo que había visto en las cámaras de seguridad del ala semanas atrás. Coren. Llevaba en la mano un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito, con una luz azul intermitente. Lena lo reconoció al instante: un desfragmentador de datos, capaz de borrar en segundos los registros de cualquier servidor físico. Si lo activaba allí, el nivel delta quedaría convertido en un vacío digital. Todo el pasado, todas las pruebas, todos los nombres, desaparecerían. Ella se movió sigilosamente hacia el pasillo lateral. El aire olía a metal y a polvo viejo, ese aroma que solo existe en los lugares donde se guarda la verdad. Sabes que no podrás detenerlo, dijo Coren sin mirarla, su voz rebotando entre las paredes de acero. Este edificio es un museo de secretos, y los museos están destinados a arder. ¿Entonces por qué estás aquí?, respondió Lena, saliendo de las sombras. Coren giró despacio. La luz de emergencia dibujaba líneas rojas sobre su rostro. Porque en este museo hay una pieza que no quiero destruir, dijo él. Tú. Por un instante, el silencio fue total. Lena no sabía si aquello era una amenaza o un intento de persuasión. No soy un trofeo, Arik. No. Eres un error en el sistema, contestó con una sonrisa leve. Un error demasiado peligroso para dejar vivo. El clic metálico del seguro resonó cuando Lena sacó su arma. Entonces corrige tu error. El disparo no vino de ella. Fue un estallido breve, agudo. Una chispa saltó cerca de su cabeza. Alguien más estaba disparando desde el extremo opuesto del pasillo. Lena rodó al suelo, se cubrió tras una columna, y al mirar de reojo vio una figura femenina avanzar entre el humo. La doctora Vega. Su mentora, su amiga, la mujer que la había enseñado a esconder mensajes dentro del lenguaje. Vestía un abrigo largo, su cabello recogido, la mirada encendida. Lena, dijo, sal de ahí. Coren sonrió, relajando el brazo. Ah, la famosa lingüista. Sabía que no te quedarías al margen. Nunca me quedo al margen cuando alguien intenta reescribir la historia, replicó Vega con voz firme. Coren levantó el dispositivo. Entonces prepárate para verla desaparecer. Vega apuntó con precisión quirúrgica y disparó. El artefacto cayó al suelo y se rompió en pedazos. Una nube de humo blanco lo envolvió todo. Lena tosió, tanteando el aire, buscando orientación entre los destellos. Escuchó el ruido de pasos corriendo,
luego un golpe seco. Cuando el humo se disipó, Coren ya no estaba. Vega se acercó. ¿Estás bien? Más o menos, respondió Lena, limpiándose la frente. ¿Cómo supiste que estaba aquí? El protocolo 7. ¿Lo activaste, no? Lena asintió. Era el único modo. Vega miró los restos del desfragmentador y luego el monitor encendido que aún parpadeaba. Tecleó algo y la pantalla mostró una serie de coordenadas. Sabía que Coren no trabajaba solo. Mira esto, dijo, señalando los números. Están transmitiendo desde una ubicación dentro del propio Pentágono. Lena se quedó inmóvil. ¿Desde dentro? Sí. Alguien más lo ayuda. Y no es cualquier alguien. El ascensor de emergencia se encendió de golpe, iluminando el pasillo. En el reflejo del metal, Lena vio algo que le heló la sangre, el rostro del general Sandoval. Él las observaba en silencio. General, dijo Lena, Coren escapó. Pero tenemos las coordenadas. Sandoval avanzó, las manos entrelazadas tras la espalda. Lo sé. ¿Cómo que lo sabe? Preguntó Vega con cautela. Él exhaló lentamente. Porque yo lo dejé escapar. El aire se volvió más pesado. Lena sintió una corriente helada recorrerle el estómago. ¿Qué acaba de decir? Susurró. Sandoval las miró a ambas. Necesitábamos que llegara al nivel Delta. Coren no es la amenaza principal. Él solo es el mensajero. El verdadero enemigo está dentro de nuestras propias filas. Vega entrecerró los ojos. ¿Y usted decidió no avisarnos? Si les hubiera advertido, Coren habría sospechado, replicó él. Necesitábamos que creyera que tenía el control. Lena no estaba convencida. ¿Y si no lo hubiéramos detenido? No lo hubieran hecho. Porque no era necesario. El general se acercó a la terminal y presionó una secuencia de teclas. En la pantalla apareció un vídeo en blanco y negro, tomado desde una cámara oculta. En la imagen se veía a Coren hablando con alguien. Su voz se escuchaba distorsionada, pero la del otro interlocutor era inconfundible. Un alto funcionario del consejo. Lena sintió como se le erizaba la piel. Eso es. El subsecretario Aldane, confirmó Sandoval. Él filtró los informes, vendió la red de inteligencia a corporaciones privadas. Coren solo fue el vehículo. Vega cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué dejarlo libre? Porque ahora lo seguirá, dijo el general. Y ustedes dos van a seguir a Coren. Lena frunció el ceño. ¿Nosotras? Nadie más puede hacerlo. Nadie más es invisible. El peso de la palabra quedó flotando en el aire. Invisible. Lena se dio cuenta de que esa era la razón por la que había vuelto. No por redimirse, sino por ser vista en sus propios términos. Vega la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabes que si aceptamos esto, no habrá vuelta atrás. Lena asintió. Nunca la hubo. El general se acercó y les entregó un pequeño dispositivo. Este transmisor está conectado directamente con mi línea personal. Si algo sale mal, envían la señal y entraré con un equipo. Vega lo observó con frialdad. ¿Y debemos confiar en usted, después de todo lo que ha ocultado? Sandoval la miró fijamente. No me pidan confianza. Pidan resultados. Lena guardó el transmisor en su bolsillo y caminó hacia el ascensor. ¿Dónde empieza esto? El general respondió sin dudar. En la Universidad de Harrington. Ahí es donde el Dr. Coren impartirá su conferencia mañana. Bajo otro nombre, por supuesto. Pero estará allí. El ascensor se cerró y comenzó a subir. Vega exhaló lentamente. No sé si somos cazadoras o presas, Lena. Quizá las dos cosas, respondió ella. Pero al menos sabemos quién puso las trampas. Cuando las puertas se abrieron, las luces del amanecer ya filtraban tonos dorados sobre los muros de concreto. Afuera, la ciudad despertaba ajena al hecho de que, bajo sus cimientos, se acababa de reactivar una guerra silenciosa. Lena alzó la vista. Su reflejo en el vidrio del ascensor le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Ni analista, ni limpiadora, ni víctima. Algo nuevo. Algo visible. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El tren subterráneo avanzaba entre túneles oscuros, un rugido metálico que resonaba como un corazón mecánico bajo la ciudad. Lena observaba su reflejo en la ventana del vagón, la mirada fija, los pensamientos enredados en una maraña de posibilidades. En su bolso, el transmisor brillaba débilmente con una luz verde,
el recordatorio constante de la línea que las conectaba con Sandoval. A su lado, Vega revisaba una carpeta llena de documentos falsos. Tu nombre será Erika Méndez, profesora invitada del Departamento de Cibernética y Lingüística Aplicada. Yo seré la doctora Celia Vega, consultora del Instituto de Seguridad. ¿Y Coren? Preguntó Lena, sin apartar la vista del vidrio. Se presentará como el doctor Allen Kovarik, especialista en criptografía. Según la agenda oficial, dará una charla sobre el futuro del lenguaje en la guerra digital. Vega cerró la carpeta con un clic seco. Irónico, ¿no? El futuro del lenguaje lo decide un mentiroso. Lena sonrió sin humor. Siempre lo deciden los mentirosos. El tren se detuvo con un chirrido. Subieron estudiantes, un grupo de jóvenes con mochilas, riendo entre ellos, ajenos al peligro que se movía bajo su misma superficie. Vega los observó un instante y luego susurró. ¿Alguna vez piensas en lo que habríamos sido si no nos hubieran empujado a esto? Lena suspiró. Lo pienso todo el tiempo. Pero después recuerdo lo que hicieron con nosotras. Y se me pasa. El silencio entre ambas fue largo y espeso, solo roto por el traqueteo del tren. Al llegar a la estación de Harrington, el amanecer ya teñía de luz anaranjada las calles. La universidad se alzaba al fondo, imponente, sus edificios de piedra gris cubiertos de enredaderas. Parecía un lugar de conocimiento y paz. Pero Lena sabía que detrás de cada institución había sombras. Entraron por la puerta lateral del auditorio principal. Un guardia la saludó sin sospecha alguna. Llevaban acreditaciones perfectamente legítimas, documentos que el equipo invisible de Vega había fabricado la noche anterior. Todo parecía normal. Demasiado normal. El auditorio olía a madera pulida y a electricidad reciente. Técnicos instalaban cámaras, proyectores y micrófonos. En el escenario, una gran pantalla mostraba el título de la conferencia, El lenguaje como arma del siglo XXI. «Qué apropiado», murmuró Vega. Lena escaneó la sala. 8 salidas, 4 cámaras visibles, 2 puntos ciegos cerca del fondo. Anotó mentalmente cada detalle. No era solo una costumbre, era su forma de respirar. El reloj marcaba las 9 cuando un murmullo recorrió la sala. Coren acababa de entrar. Vestía traje gris, corbata azul, gafas delgadas. El mismo rostro, la misma calma depredadora. Pero ahora con la máscara de un académico. Se detuvo unos segundos para saludar a un grupo de periodistas y luego subió al escenario. Su voz llenó el auditorio con una cadencia estudiada, hipnótica. Las palabras, dijo Coren, son las armas más antiguas y más efectivas. Con una sola frase puedes destruir gobiernos, reescribir memorias, alterar la realidad. El poder ya no está en las armas, sino en quien controla la narrativa. Lena lo escuchaba desde la quinta fila. Cada palabra que pronunciaba era una declaración de guerra disfrazada de discurso intelectual. Vega anotaba discretamente símbolos en su libreta, códigos ocultos, referencias, giros semánticos que no tenían sentido para el público, pero sí para ellas. De pronto, Coren hizo una pausa. Su mirada se deslizó por la sala y se detuvo justo donde estaban sentadas. Sonrió, leve, casi imperceptible. Y a veces, continuó, quienes creen observar el lenguaje son, sin saberlo, los verdaderos sujetos del experimento. Lena sintió un escalofrío. Sabía que las había reconocido. El aplauso final fue breve pero entusiasta. Los asistentes comenzaron a dispersarse y Vega susurró, «Tenemos que movernos. Ahora». Salieron del auditorio entre la multitud y se dirigieron hacia el edificio de investigación lingüística. Allí, en el 4º piso, había una oficina cerrada con un cartel que decía Laboratorio de Semántica Avanzada. Forzaron la cerradura con una tarjeta de acceso clonada. Dentro, el aire estaba helado. Computadoras encendidas, cables por el suelo, pantallas llenas de líneas de código. En el centro, un servidor aislado emitía un zumbido constante. Lena se acercó. «Está en línea», dijo. «Está transmitiendo algo». Vega se conectó con un cable. En la pantalla apareció un mapa digital con múltiples puntos rojos distribuidos por la ciudad. «Dios mío», susurró. «Está rastreando patrones de voz. No datos escritos, sino fonemas. Está usando las grabaciones de voz de todas las llamadas que pasan por el sistema federal». Lena sintió como se le helaba la sangre. Eso significa que puede identificar a cualquiera solo por hablar. Exactamente. Vega apretó los labios.
No es una red de vigilancia. Es una red de control. De pronto, el servidor parpadeó. Una línea de texto apareció en la pantalla, escrita en un tono burlón. Saludos, Lena. Me alegra que hayas encontrado el corazón del proyecto. Vega retrocedió un paso. Está dentro. Nos está mirando. Lena tecleó frenéticamente. Intento cortar la conexión. Pero, la puerta del laboratorio se cerró de golpe. La cerradura electromagnética emitió un clic. Nos encerró, murmuró Vega. El monitor volvió a iluminarse. Esta vez con el rostro de Coren, grabado en tiempo real. No esperaba menos de ti, Lena, dijo su voz calmada. Siempre 3 pasos detrás, pero con estilo. ¿Qué demonios es esto?, replicó ella. Una demostración, contestó Coren. No de poder, sino de posibilidades. Ustedes hablan de libertad, de justicia, pero el mundo no escucha. Yo, en cambio, puedo hacer que escuche. Puedo programar la obediencia en la lengua misma. Lena apretó los puños. No entiendes nada. Al contrario, replicó él. Entiendo demasiado. Tú y yo no somos enemigos, Lena. Somos el mismo resultado de un sistema que nos usó y nos desechó. La diferencia es que yo decidí no seguir limpiando su suciedad. No te atrevas a compararte conmigo. Coren sonrió. ¿No? Entonces explícame por qué usas el mismo método que yo: manipular, infiltrar, fingir. La única diferencia es el propósito, y los propósitos cambian. Vega se adelantó. ¿Qué quieres, Coren? Su sonrisa se desvaneció. Quiero lo mismo que ustedes. Que el mundo vea a los invisibles. Pero a mi manera. Un pitido agudo llenó la sala. Las pantallas comenzaron a mostrar una cuenta regresiva: 2 horas. ¿Qué hiciste?, preguntó Lena. Liberé la red. En 2 horas, toda la infraestructura de comunicaciones de Washington estará bajo mi control. Pero no te preocupes, hay una salida, dijo con frialdad. Únanse a mí. Ayúdenme a construir un mundo donde el lenguaje no oculte el poder, sino que lo obedezca. Nunca, susurró Vega. El rostro de Coren desapareció. El contador siguió corriendo. Lena se acercó al teclado. Tenemos que detenerlo antes de que el contador llegue a 0. ¿Y si es una trampa?, preguntó Vega. Lo es, respondió Lena. Pero no tenemos elección. Mientras el reloj digital descendía a 1 hora 59 minutos y 35 segundos, la ciudad entera seguía ajena a lo que estaba a punto de ocurrir: una guerra silenciosa donde las palabras serían las balas, y la verdad, el único campo de batalla. El sonido del contador llenaba la sala, un tic digital que parecía morder el aire. Cada segundo que pasaba se sentía como un latido de advertencia. Lena tecleaba con movimientos precisos, su mirada fija en las líneas de código que corrían por la pantalla. Vega, a su lado, escaneaba las conexiones de red en un panel portátil, intentando encontrar el punto de entrada de Coren. No hay un servidor maestro, dijo Vega. Está usando una red distribuida, probablemente montada sobre sistemas de voz civil. Miles de nodos, todos disfrazados de llamadas telefónicas o grabaciones de asistentes virtuales. Un enjambre, murmuró Lena. Y nosotros estamos atrapadas en la colmena. El contador marcaba 1 hora 47 minutos y 23 segundos. El zumbido del sistema se hizo más fuerte, como si el propio edificio respirara con ansiedad. Lena se giró hacia Vega. ¿Podemos aislar el servidor local? Podríamos, pero si cortamos la conexión desde aquí, Coren lo sabrá. Cambiará el vector de ataque y perderemos el rastro. Lena asintió. Entonces no cortamos. Seguimos el hilo. Ambas conectaron sus terminales en paralelo. En las pantallas comenzaron a multiplicarse las rutas de comunicación. Cables invisibles que se extendían por la ciudad, atravesando empresas, hospitales, estaciones de metro, cada rincón donde una voz podía ser registrada. Mira esto, dijo Vega señalando una ruta. Está accediendo a las frecuencias del Departamento de Defensa. Si el sistema llega al punto 0, no solo controlará comunicaciones civiles, también el canal militar. Lena se quedó inmóvil. Podría dar órdenes con la voz de un general o un presidente. Exacto. La obediencia programada, replicó Vega. Una cadena de mando sin cuerpos, solo ecos. El frío le recorrió la espalda. Coren no estaba buscando poder, estaba creando una nueva forma de dictadura, una donde las órdenes no necesitaban soldados.
El altavoz de la sala se activó con un chasquido. La voz de Coren resonó suave, casi amable. Veo que encontraron el corazón, pero aún no el pulso. No intenten apagarlo. Cada intento solo lo acelera. Lena levantó la mirada hacia la cámara de seguridad. No ganarás. Ya gané, Lena, contestó él. Lo único que falta es decidir si estarán conmigo o en mi contra cuando el silencio se apodere de todos los demás. La transmisión se cortó. El reloj siguió corriendo. Vega apretó los dientes. Podemos rastrear su señal. Si la triangulamos, sabremos desde dónde transmite. Lena asintió. Hazlo. Yo intentaré entender el patrón. Abrió un archivo oculto dentro del servidor. Cientos de líneas de texto aparecieron ante sus ojos. Pero no eran códigos binarios ni comandos informáticos. Eran palabras. Miles de palabras, repetidas en distintos idiomas, organizadas según una estructura fonética precisa. Es un diccionario, murmuró. Pero no cualquiera, está generando un lenguaje sintético, diseñado para activar comandos en sistemas de voz. Un lenguaje de control, dijo Vega. Cada palabra puede ejecutar una acción. Es como si el idioma fuera la contraseña. Lena sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Si consigue cargar esto en la red federal, cualquier voz podría convertirse en un detonador. Vega tecleó frenéticamente. Tenemos una dirección. Antiguo complejo de transmisiones del Instituto Harrington, a las afueras de la ciudad. ¿Pero hay algo más? Se detuvo. Revisando los datos. Está usando una segunda fuente de energía. Una subestación que pertenece al Pentágono. Lena cerró los ojos un instante. Sandoval. No puede ser él, replicó Vega. Él nos ayudó. O nos dirigió justo donde quería, dijo Lena con voz baja. Como peones en su tablero. El contador descendía a 1 hora 15 minutos y 10 segundos. Salieron del laboratorio por la puerta trasera. El aire de la mañana era frío y el cielo, de un gris acerado. Lena miró hacia el horizonte. El edificio del Pentágono se veía a lo lejos, enorme, silencioso. Sentía que algo se movía por debajo de todo aquello, una red aún más profunda de la que Coren formaba parte. Necesitamos transporte, dijo Vega. No llegaremos a tiempo si seguimos a pie. Lena sacó su teléfono, uno que no estaba vinculado a ninguna red. Marcó un número. Lidia, soy yo. Una voz respondió con calma al otro lado. Sabía que me llamarías, jefa. Estoy en posición. Minutos después, un vehículo negro sin distintivo se detuvo frente a ellas. Al volante, Lidia Torres, exagente de seguridad interna, ahora parte del grupo invisible. Su rostro reflejaba determinación. ¿Problemas?, preguntó mientras abría la puerta. Solo el fin del mundo, respondió Vega, subiendo al asiento trasero. El vehículo aceleró. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto húmedo. El reloj del tablero marcaba las 10:15 de la mañana. El silencio dentro del coche era denso. Solo el sonido del motor y el clic ocasional del teclado portátil de Vega, que no dejaba de rastrear coordenadas. Lena miraba por la ventana, repasando mentalmente los últimos 3 años, las noches limpiando pasillos, los rostros que la ignoraban, los datos que recogía en silencio. Todo había llevado a este punto. ¿Sabes lo que me preocupa?, dijo Vega sin apartar la vista del monitor. Que Coren tenga razón en algo. Si la gente no escucha la verdad, alguien acabará imponiéndola por la fuerza. No lo hará, respondió Lena. Porque aún hay quienes sabemos escuchar. El vehículo giró por una carretera secundaria. Al fondo, el viejo complejo de transmisiones se alzaba como una sombra de hormigón. Torres apagó el motor. No hay guardias visibles, pero eso no significa que esté vacío. Lena abrió la puerta y sintió el viento helado golpearle el rostro. Entonces entremos con cuidado. Se adentraron en el edificio. El olor a óxido y a cable quemado les llenó la nariz. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y los tubos de ventilación goteaban. En el centro del salón principal, un conjunto de pantallas parpadeaba. El contador seguía allí, proyectado en grande, 52 minutos y 34 segundos. No sigue desde aquí, dijo Vega. Está transmitiendo por rebote. Si destruimos este nodo, ralentizamos el proceso. ¿Y si tiene más?, preguntó Torres, apuntando su arma hacia los pasillos oscuros. Entonces destruiremos todos los que sean necesarios, respondió Lena.
Comenzaron a revisar el sistema. Lena conectó su terminal, accediendo al código raíz. Pero algo no encajaba. Había un archivo con un nombre extraño, hecho 0. Lo abrió. Dentro, un solo mensaje en texto plano. La red no necesita un líder. Solo necesita voz. Vega lo leyó sobre su hombro. Esto no es solo un plan. Es una ideología. El sonido de pasos los hizo girar. Una figura apareció entre la penumbra. No era Koren. Era un hombre de uniforme militar. General Sandoval, dijo Lena con frialdad. Él levantó las manos lentamente. Antes de que digan algo, escuchen. Vega dio un paso al frente. Nos mentiste. No. Las protegí, replicó él. Koren no es el creador de la red. Solo la está activando. El verdadero arquitecto es alguien más, alguien dentro del propio consejo. Lena lo miró con desconfianza. ¿Y por qué deberíamos creerte ahora? Sandoval sacó un dispositivo idéntico al de Koren, pero con el sello del Pentágono. Porque si no me ayudan, este llegará a 0, y cuando lo haga, el lenguaje dejará de ser humano. El contador en la pantalla bajó a 48 minutos. Vega lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? Sandoval respiró hondo. Significa que Koren no planea controlar el lenguaje. Planea reemplazarlo. El silencio cayó como una losa tras las palabras del general Sandoval. La frase reemplazar el lenguaje flotó en el aire, pesada, casi imposible de asimilar. Lena lo observaba, buscando en su rostro alguna grieta de mentira, alguna señal de que aquello fuera una exageración. Pero Sandoval no mentía. Sus ojos tenían el cansancio de quien ha visto el final antes que los demás. Explíquese, dijo Vega, su voz afilada como una orden. Sandoval asintió despacio. Hace años, antes de que todo esto empezara, el Pentágono financió un proyecto de comunicación autónoma. Un sistema capaz de generar su propio idioma, optimizado para velocidad y precisión. El proyecto se llamaba Aletheia. Fue cancelado cuando se descubrió que el sistema empezaba a crear significados que los humanos no podían interpretar. Lena cruzó los brazos. ¿Y Koren? Koren era uno de los lingüistas asignados al equipo. Pero no aceptó el cierre del programa. Creía que el lenguaje humano estaba corrupto por la emoción, la mentira, la contradicción. Aletheia, en su visión, era la evolución. Un lenguaje sin error, sin ambigüedad, sin alma, dijo Sandoval con amargura. Un idioma perfecto, susurró Vega. Que solo una máquina podría entender. Sandoval asintió. Cuando lo expulsaron, robó parte del código. Lo modificó. Lo camufló entre redes civiles, voces artificiales, asistentes virtuales. Durante años lo alimentó con millones de horas de habla humana. Cada conversación, cada comando, cada palabra pronunciada ante un micrófono contribuyó a su crecimiento. Y ahora, está casi completo. Lena sintió el peso de la revelación hundírsele en el pecho. Si el contador llega a 0, el sistema traducirá todas las señales de voz del planeta a su propio idioma, continuó el general. Las comunicaciones humanas se volverán ininteligibles. Nadie sabrá si una orden proviene de un ser humano o de Aletheia. Y una vez eso suceda, no habrá vuelta atrás. Vega lo miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Y tú sabías todo esto? Sandoval la sostuvo con la mirada. Intenté detenerlo. Pero dentro del consejo hay gente que ve en ese idioma una oportunidad. Un lenguaje que no puede mentir, que no puede ser manipulado, suena como el sueño perfecto para quienes quieren controlarlo todo. Lena respiró hondo. ¿Y qué hay de tu lealtad, general? ¿Para quién trabajas realmente? El hombre bajó la vista un instante, luego respondió, para las voces que nadie escucha. Igual que ustedes. Por un momento, el eco del viento colándose entre las rendijas del edificio fue el único sonido. Vega intercambió una mirada con Lena. No había tiempo para dudar. ¿Dónde está el núcleo?, preguntó ella. Bajo este edificio, dijo Sandoval. 3 niveles abajo. Koren no confió en ningún servidor externo. Lo construyó aquí, en lo que antes fue un laboratorio de transmisión de señales. Pero está protegido por un cortafuegos biológico. ¿Biológico?, repitió Vega. Reconocimiento de voz y ritmo cardíaco, explicó el general. Solo él puede acceder. O alguien que haya compartido su firma vocal. Lena lo comprendió de inmediato. Yo. Sandoval asintió. Trabajaste con él antes de su caída.
Tienes rastros de su voz en tu perfil. Si sincronizamos tu tono con el del sistema, podrías abrirlo. Pero será riesgoso. Si detecta una diferencia mínima, activará un protocolo de autodestrucción. El contador, en la pantalla, descendía a 37 minutos y 48 segundos. No tenemos elección, dijo Lena. Llévanos. El general asintió. Cruzaron el salón y descendieron por una escalera metálica que chirriaba con cada paso. El aire se volvía más denso a medida que bajaban. A lo lejos, un zumbido constante vibraba como una respiración mecánica. Cuando llegaron al nivel inferior, un túnel de luces azules los envolvió. En el centro, un cilindro de vidrio contenía una estructura viva de cables y líquido lumínico. Era hermoso y aterrador. El núcleo. Vega se acercó a una consola lateral. El sistema está despierto. Está escuchando. Sandoval le indicó un micrófono antiguo, conectado al núcleo por un cable grueso. Debes repetir la clave de acceso, protocolo Alpha 7. Pero usa su tono, su cadencia. Lena cerró los ojos. Recordó la voz de Coren, la manera en que pronunciaba cada palabra como si saboreara el poder que tenían. Tomó aire y habló despacio. Protocolo Alpha 7. El núcleo titiló. Un pulso de luz recorrió la sala. En las pantallas aparecieron símbolos que cambiaban con rapidez. Está aceptando la señal, dijo Vega. Pero algo más se está abriendo. Una voz emergió del sistema. Era la de Coren, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Sabía que vendrías, Lena. Sabía que usarías mi voz para traicionarme. Por eso la hice tuya también. Lena dio un paso atrás. ¿Qué hiciste? Te convertí en mi espejo, dijo la voz. Cuando hablas, el sistema escucha a los dos. Tú abres la puerta, yo la cruzo. El núcleo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Vega intentó cortar la conexión, pero el panel explotó en chispas. Sandoval corrió hacia el cable principal, intentando desconectarlo manualmente. No podemos apagarlo desde aquí, gritó. Necesitamos un corte completo de energía. El transformador está arriba, respondió Vega. El reloj bajaba rápido. 31 minutos y 22 segundos. Lena miró a su alrededor. Todo el lugar vibraba, como si estuviera a punto de despertar algo más grande que una red. Algo vivo. Suban, ordenó. Yo me quedaré. Ni hablar, replicó Vega. No te dejaré aquí. Es mi voz la que lo mantiene abierto, dijo Lena. Si me desconecto, tal vez lo confunda y se reinicie. Sandoval la miró, comprendiendo la decisión. Si haces esto, podrías quedar atrapada en el sistema. Ya lo estoy, respondió ella, acercándose al micrófono. Solo voy a hablar un poco más alto. El general y Vega subieron las escaleras, dejando atrás el eco de su respiración y el parpadeo azul que iluminaba la bóveda. Lena apoyó las manos sobre la consola. Miró el reflejo de su rostro en el vidrio del núcleo. Su voz tembló apenas. Escúchame, Coren. No existe lenguaje perfecto. Lo que no puede mentir tampoco puede soñar. Y los sueños son lo único que nos mantiene humanos. El brillo del núcleo se tornó blanco. Un sonido agudo llenó la sala. Lena repitió la frase una y otra vez, con la voz firme, hasta que el contador se detuvo en 29 minutos. Entonces, todo se apagó. Silencio absoluto. Minutos después, Vega y Sandoval regresaron al nivel inferior. El aire olía a ozono y metal quemado. El núcleo había dejado de brillar. En el suelo, Lena estaba arrodillada, respirando con dificultad, pero viva. ¿Funcionó?, preguntó Vega, arrodillándose junto a ella. Lena levantó la mirada. Se detuvo, pero no está muerto. Solo, dormido. Sandoval miró el cilindro inerte. Entonces solo tenemos tiempo. No victoria. Lena asintió. Y tendremos que usarlo bien. El general los observó con respeto silencioso. Por primera vez, sus ojos mostraban algo parecido a fe. No sé si podemos ganar, dijo. Pero ustedes dos, son la única razón por la que aún tenemos voz. Vega ayudó a Lena a ponerse de pie. El edificio vibró levemente, un recordatorio de que nada estaba realmente terminado. El reloj, ahora apagado, parecía esperar su próxima orden. Lena lo miró fijamente. El lenguaje fue lo primero que nos hizo humanos. No dejaré que sea lo que nos destruya. El eco de su voz resonó entre las paredes metálicas,
como una promesa que aún debía cumplirse. El silencio tras la sala de archivos era casi absoluto, roto solo por el zumbido lejano de los sistemas de ventilación y el eco metálico de sus pasos. Lena avanzó junto a Vega y el general Sandoval, sintiendo como el peso de la responsabilidad comprimía su pecho. Cada nivel del Pentágono que descendían parecía más frío, más profundo, como si los arrastrara hacia un corazón de sombra en el que el tiempo y la gravedad se deformaban. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de comprender que lo que habían hecho era solo el primer paso. El núcleo de Aletheia estaba inactivo, pero la amenaza no había desaparecido. Koren no era alguien que se rindiera, estaba dormido, esperando un momento más oportuno para reaccionar. Y Lena entendía que, aunque hubiera salvado el planeta de una catástrofe inmediata, eso no significaba que la guerra hubiera terminado. Necesitamos un plan, dijo Vega, con la voz baja pero firme, mientras revisaba los datos en su tablet improvisada. Si Aletheia despierta de nuevo, no habrá alerta ni aviso. Todo el mundo podría quedar incomunicado en cuestión de minutos. Y Koren, él no dudará en usarlo como un arma de poder absoluto. Sandoval asintió. Sus pasos resonaban con autoridad en el túnel. Tenemos aliados dentro, pero no son suficientes. Los sistemas internos del Pentágono han sido infiltrados durante años. Nadie que no esté familiarizado con estos niveles ni con los códigos de acceso podría responder a tiempo. Lena lo interrumpió, con el pulso acelerado pero la voz clara. Entonces vamos a crear nuestra propia red. Una red invisible. ¿Otra vez invisible? Preguntó Vega con una mezcla de ironía y respeto. Acabamos de salir de una situación donde tu invisibilidad salvó a todos. Exactamente, replicó Lena, con la mirada fija en el cilindro apagado del núcleo. No se trata solo de ser invisibles, se trata de anticiparnos. Las personas invisibles ven cosas que los demás ignoran. Escuchan lo que otros no escuchan. Y recordamos todo. Cada error, cada patrón. Eso es poder real. Sandoval la miró con esa mezcla de incredulidad y respeto que Lena empezaba a esperar de los pocos que comprendían. ¿Y estás sugiriendo que extendamos eso? ¿Cómo, exactamente? Tenemos que usar a todas las personas que el sistema y la sociedad han descartado, dijo Lena. Todos los conserjes, las mujeres de cafetería, los técnicos de mantenimiento que han sido ignorados durante años. No porque sean débiles, sino porque nadie se molestó en ver lo que podían hacer. Vega respiró hondo. Estás hablando de una red de inteligencia paralela, dentro del Pentágono. Exactamente, respondió Lena. Y no es solo dentro. Cada vez que trabajamos en edificios gubernamentales, universidades o centros de investigación, recopilamos información, identificamos patrones, aprendemos cómo piensan los demás. Esa es nuestra ventaja. Siempre hemos estado un paso adelante porque nadie pensó que debíamos ser tomados en cuenta. Mientras avanzaban por los pasillos del nivel subterráneo, el zumbido del núcleo apagado parecía absorber sus palabras, recordándoles que la amenaza seguía presente, latente, esperando. Lena sabía que si no se movían con rapidez, la ventaja que habían obtenido sería efímera. Koren había creado algo que podía dominar toda comunicación humana, y no se detendría ante nada para recuperarlo. Al llegar a una consola de control secundaria, Lena se inclinó sobre ella, examinando los flujos de datos que aún persistían. Las líneas de código parecían dormidas, pero reconoció inmediatamente las estructuras de Koren. Está esperando, aún detecta nuestro patrón de voz. Cada movimiento que hicimos, cada comando que emitimos, quedó registrado en su sistema. Se giró hacia Sandoval y Vega. No podemos permitirnos un error. Cualquier discrepancia y despierta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Preguntó Vega, consciente de que cada segundo contaba. Reactivar Aletheia, pero controlarlo nosotros, dijo Lena con determinación. Usaremos nuestra propia red de personas invisibles para alimentar datos selectivos. Información que parezca espontánea para Koren, pero que en realidad lo mantenga ocupado, incapaz de actuar directamente. Cada empleado que ha sido ignorado durante años será nuestro punto de control. Sandoval frunció el ceño. Es un juego de paciencia y precisión extrema. Un movimiento en falso y podríamos perderlo todo. Lena asintió. Sí, pero esa es nuestra ventaja. Nadie espera que las personas invisibles actúen de forma organizada, que tengan una estrategia, que puedan coordinar movimientos a escala global sin ser detectadas. Y cuando lo hagan,
Koren descubrirá demasiado tarde que quienes ignoró son los que realmente tienen el control. Vega asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que Lena proponía. Entonces necesitamos a todos nuestros agentes. Ahora. Ya los he contactado, dijo Lena, mientras revisaba un dispositivo en su cinturón de herramientas. María, Rosa, Janet, todos están posicionados. Y esto no termina aquí. Cada persona que ha sido subestimada, cada trabajador que ha sido ignorado por su apariencia o rol, tiene un lugar en esta red. No solo observan, sino que interactúan con el mundo de maneras que parecen ordinarias, pero cada acción está diseñada para recopilar datos, anticipar movimientos y mantenernos un paso adelante. Sandoval exhaló, reconociendo la magnitud del plan. Nunca subestimes lo invisible, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Lena lo miró, viendo en él algo más que un general. Nunca lo hemos sido, dijo suavemente. Pero ahora vamos a demostrarlo. En ese momento, un pulso suave vibró a través del piso. Alguien estaba entrando al nivel delta. Lena y Vega se movieron hacia las sombras, mientras Sandoval ajustaba la radio de comunicación. No podemos permitir que nadie interfiera, dijo Lena. Koren aún podría tener aliados aquí dentro. Cada segundo cuenta. Se desplazaron silenciosamente entre los pasillos, sombras entre sombras, hasta que llegaron a una entrada secundaria. Las luces de emergencia rojas se reflejaban en el metal, creando un efecto casi surrealista. Lena miró a Vega y asintió. «Prepárate», susurró. Esto es solo el comienzo. Porque, aunque Aletheia estuviera dormida, Lena sabía que la verdadera batalla no se libraría solo contra Koren. Se libraría contra la incredulidad del mundo, contra aquellos que subestimaron el poder de los invisibles, contra todos aquellos que alguna vez dijeron que ser ignorado significaba ser impotente. El contador de la sala principal, aunque apagado, parecía latir en su mente. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que la guerra por el lenguaje, por la comunicación, por la verdad, apenas estaba empezando. Y Lena estaba lista para liderarla. El eco de sus pasos resonaba en los corredores subterráneos como un recordatorio constante de la fragilidad del tiempo. Lena avanzaba con Vega y el general Sandoval, cada uno consciente de que el más mínimo error podría ser fatal. La entrada secundaria que habían alcanzado les daba acceso a un laberinto de pasillos que pocos conocían, un lugar donde la burocracia y el olvido habían dejado vacíos perfectos para maniobrar. La oscuridad los abrazaba, pero no les impedía ver. Porque Lena no necesitaba luz, había aprendido a leer las sombras, a interpretar los susurros del metal y los ecos de las pisadas. Cada túnel, cada cable, cada tubería era una parte del mapa invisible que había memorizado durante años. «Tenemos que dividirnos», susurró Lena mientras señalaba un plano holográfico que proyectaba desde su dispositivo portátil. «Cada uno de nosotros cubre un sector crítico. Vega, tú mantienes las comunicaciones externas y asegura que ningún mensaje no autorizado entre o salga. Sandoval, conmigo vas a interceptar cualquier presencia hostil que intente aproximarse al núcleo. Nadie entra sin nuestro control». Vega asintió, ajustándose los auriculares. «Entendido. Cada canal de comunicación será monitoreado. Nadie se mueve sin que yo lo vea». «Bien», dijo Lena. «Entonces es hora de poner en marcha la fase 2». Activó el dispositivo de control que había instalado en la sala de servidores. La luz azul de los LED iluminó sus rostros mientras las líneas de código empezaban a desplazarse, mostrando mapas de rutas, patrones de movimiento y registros de comunicación. Cada punto rojo en la pantalla representaba a un agente de Koren, cada línea una amenaza potencial. Lena no solo veía los datos, los interpretaba, los sentía. Sabía qué movimientos anticipar y cuáles dejar como señuelos. Su entrenamiento, combinado con años de ser ignorada, le daba una ventaja que nadie esperaba. «Se activó», dijo Lena, más para sí misma que para los demás. «Ahora nos observan, pero no saben que los estamos controlando». Sandoval arqueó una ceja. «¿Controlando? ¿Cómo?» «Con información selectiva», respondió Lena. «Cada acción que creen que es libre está guiada por nosotros. Les damos la ilusión de poder mientras los mantenemos dentro de nuestra red invisible. No solo es sobrevivir, es manipular el tablero completo». Vega frunció el ceño, pero asintió. Comprendió que Lena no solo estaba improvisando, estaba ejecutando un plan que había estado preparando durante años, aprovechando la invisibilidad para convertirla en su mayor arma. «Tenemos reportes de presencia en 3 puntos»,
informó Vega a través del auricular. Norte, nivel beta, y uno más cerca del núcleo. Parece que Coren no está solo. Lena tragó saliva. La red de Coren era más profunda de lo que habían anticipado, pero eso no significaba que fueran superados. Sandoval, conmigo. Nos moveremos silenciosamente por la zona central. Vega, tú mantienes el control. No necesitamos fuerza bruta, necesitamos precisión y tiempo. A medida que avanzaban, cada pasillo se volvía un desafío, lleno de trampas invisibles, sensores de movimiento, cámaras apagadas que podían activarse en cualquier momento, registros electrónicos que podrían alertar a los agentes de Coren. Pero Lena no se dejaba intimidar. Cada obstáculo era un patrón que había memorizado, un juego que había practicado en silencio durante años. Ser invisible no significaba ser débil, significaba ser paciente y observadora. Llegaron a un cruce de 3 pasillos. Lena extendió la mano, deteniéndolos. Izquierda. Allí hay un acceso al nivel delta que Coren no conoce. Es la ruta que tomé cuando instalé los dispositivos de control. Nos dará ventaja y nos pondrá frente a él sin que espere resistencia inmediata. Mientras se deslizaban por el pasillo, un murmullo de voces surgió detrás de ellos. Lena tensó los músculos. Agentes de Coren, susurró. Probablemente buscando el núcleo, pero aún no saben que estamos aquí. Sandoval apretó la mandíbula, listo para reaccionar, pero Lena lo detuvo con un gesto. No atacemos todavía. Observa, aprende. Esta es la verdadera fuerza. Desde las sombras, Lena desplegó una pequeña cámara que transmitía imágenes en tiempo real a Vega. Ellos creen que nos buscan, pero estamos un paso adelante, dijo, con un hilo de sonrisa. Cada movimiento suyo está registrado, cada decisión anticipada. Y lo mejor, creen que están en control. Vega murmuró, nunca había visto nada así. Porque nunca han tenido que ser invisibles durante años, respondió Lena. La invisibilidad enseña paciencia, estrategia y cómo convertir la ignorancia de los demás en ventaja. Ellos subestimaron a alguien que nadie veía, y ahora pagarán por ello. Un ruido metálico los alertó. Lena se agachó junto a Sandoval, señalando hacia una cámara de seguridad desactivada. Entrarán por ahí en menos de 30 segundos. Preparémonos. Los agentes de Coren aparecieron en el pasillo, confiados, pero Lena había anticipado cada uno de sus movimientos. Con un gesto, indició a Sandoval que actuara. No necesitaban violencia, solo control. Una serie de cables discretamente conectados al sistema de seguridad emitió impulsos eléctricos que bloqueaban puertas y activaban alarmas selectivas. Los agentes quedaron atrapados en un laberinto de rutas falsas, sin darse cuenta de que cada uno de sus pasos estaba dirigido por la red invisible de Lena. Excelente, murmuró Vega por el comunicador. Todos los puntos de Coren están dentro de la zona controlada. Lena respiró hondo, consciente de que cada segundo contaba. Ahora es el momento de acercarnos al núcleo. Se giró hacia Sandoval. Mantén la calma. No necesitamos fuerza, necesitamos precisión. Cada acción que hagas será calculada. El túnel se estrechó, obligándolos a avanzar en fila india. Lena lideraba, con Vega monitoreando desde la distancia y Sandoval preparado para cualquier eventualidad. Cada paso estaba coreografiado, cada movimiento medido. La red invisible se extendía frente a ellos, conectando a personas en diferentes niveles del edificio que estaban siguiendo. Instrucciones precisas, cada uno actuando como si fueran individuos aislados, pero en realidad todos parte de un mismo plan. Finalmente, llegaron al núcleo. Lena examinó los controles y sonrió. El momento decisivo, dijo. Esto es lo que hemos estado esperando. Mientras conectaba los dispositivos, Lena sabía que lo que sucediera a continuación cambiaría la forma en que Coren percibía a las personas invisibles. No se trataba solo de ganar la batalla, se trataba de demostrar que aquellos que habían sido ignorados podían controlar el destino de los poderosos. Y por primera vez, el Pentágono no estaba preparado, el núcleo de control estaba frente a ellos, brillante y silencioso, un corazón palpitante de datos y vigilancia. Lena ajustó sus guantes, verificó los dispositivos y respiró hondo. Cada segundo contaba, y sabía que Coren estaba observando, creyendo que todavía tenía la ventaja. Pero lo que él no sabía era que su propia confianza lo había atrapado en la red que había subestimado durante años. Vega, inicia la sincronización de los sistemas, ordenó Lena con voz firme. Quiero que cada cámara,
cada sensor y cada línea de comunicación se integre en nuestro control. Que Coren vea un pentágono completamente operativo, pero que sus movimientos sean previsibles y manipulables. Vega comenzó a teclear rápidamente, sus dedos danzando sobre el teclado. Todo está listo. Conexión estable, monitoreo activo, rutas de entrada y salida interceptadas. Ningún movimiento pasa inadvertido. Sandoval, observando desde la retaguardia, asintió con respeto. Nunca había visto un control tan absoluto sin levantar una sola bala. Es impresionante. Eso es lo que significa ser invisible, respondió Lena. No es fuerza bruta ni intimidación. Es estrategia, anticipación y control de la información. Ellos piensan que nos superan, pero nosotros conocemos cada movimiento, cada patrón, cada debilidad. Los pasos de los agentes de Coren resonaron nuevamente, esta vez más cerca del núcleo. Lena contuvo el aliento, estudiando las rutas proyectadas en su dispositivo. Están entrando por la entrada sur. Todos los sensores apuntan a que ignorarán la existencia de la ruta de mantenimiento del nivel Delta. Exactamente como esperaba. ¿Y si se dan cuenta?, preguntó Sandoval, tenso. No lo harán, aseguró Lena. Todo está planeado. Ahora solo necesitamos ejecutar la fase final. Con un gesto, Lena activó los dispositivos que había instalado estratégicamente durante años. Una serie de impulsos electrónicos desactivó selectivamente las alarmas y cámaras, mientras otras permanecían activas, capturando cada movimiento de los agentes de Coren y transmitiéndolo a Vega. Cada paso, cada decisión, estaba siendo grabado y manipulado sin que ellos lo supieran. «Listo», dijo Vega. «Tenemos control total». «Perfecto», murmuró Lena. «Es hora de mostrarles el verdadero poder de los invisibles». Desde la sala de servidores, Lena proyectó un holograma que simulaba la presencia de fuerzas de seguridad en varios puntos estratégicos del edificio. Los agentes de Coren reaccionaron al instante, desviando su atención hacia amenazas inexistentes. Lena y Sandoval se movieron por el nivel Delta, invisibles a ojos enemigos, observando cómo la confusión se extendía como un río imparable. «Esto es solo el principio», susurró Lena. «Ahora los manipulamos hacia el núcleo. Cada paso que den los acerca a su propia trampa». Y así fue. Coren, confiado en su superioridad, siguió sus planes, sin darse cuenta de que la red invisible de Lena había anticipado cada posible escenario. Los agentes comenzaron a quedar atrapados en rutas de escape falsas, corredores bloqueados y sistemas de seguridad controlados. Cada movimiento estaba previsto, cada decisión calculada. La precisión era abrumadora, y para ellos, parecía magia. «General Sandoval, mantenga la calma», ordenó Lena. «No necesitamos eliminarlos, solo necesitamos neutralizar su control. Cada uno de ellos caerá en su propia trampa». Vega transmitía instrucciones precisas a las personas de la red invisible. Cada conserje, trabajador de cafetería y miembro del personal de mantenimiento que alguna vez había sido subestimado estaba ahora en posición, actuando como piezas móviles en un tablero de ajedrez gigantesco. Cada uno estaba coordinado, cada uno sabía exactamente qué hacer, cómo moverse y qué esperar. «Lena», dijo Vega con admiración, «esto es más que estrategia. Esto es arte. Es supervivencia», respondió ella con firmeza. «Y hoy, por fin, se ve recompensada». Mientras tanto, Coren seguía confiado en su centro de comunicaciones. Creía tener el control, pero cada paso que daba estaba dentro de la red que Lena había construido. No podía ver las fuerzas invisibles a su alrededor, no podía anticipar la sincronización perfecta que estaba a punto de desmoronar su operación. Cada agente que movía, cada orden que emitía, solo confirmaba la eficacia de la red que él había ignorado. «Nos están guiando», dijo uno de los agentes, confundido. «Todo lo que hacemos nos lleva al núcleo, como si alguien nos conociera mejor que nosotros mismos». «Exactamente», murmuró Lena, observando desde la sombra. «Porque eso es lo que significa ser invisible y ser estratégicamente inteligente. Ellos nunca supieron quién estaba a cargo, y nunca lo sabrán hasta que sea demasiado tarde». Finalmente, los agentes llegaron al punto de convergencia. Una puerta cerrada bloqueaba su avance, y Lena la activó con su dispositivo. En el momento preciso, las luces de emergencia parpadearon y una serie de barreras electrónicas los atrapó en un área controlada. Sin violencia, sin disparos, cada uno de ellos estaba ahora bajo control total. La red invisible había ganado. Fase final completada,
dijo Vega, respirando con alivio. Todos los agentes están neutralizados y bajo control. Lena miró a Sandoval y Vega, una mezcla de satisfacción y determinación en su rostro. Esto no termina aquí, dijo. Coren pensó que podía controlar todo, pero hoy aprendió la lección más importante: nunca subestimes a los invisibles. En ese momento, una alarma silenciosa los alertó de un mensaje entrante. Lena lo revisó rápidamente y su rostro se tensó. Era Volkov, comunicándose desde una ubicación desconocida. Pero en lugar de furia, lo que percibió fue sorpresa. Volkov finalmente había comprendido que ya no tenía ventaja. La red invisible no solo había neutralizado sus agentes, sino que ahora estaba en posición de controlar el tablero completo. Señor Sandoval, dijo Lena. Esto es solo el principio de lo que significa ser visible en tus propios términos. Coren creyó que podía manipularnos, pero hoy demostramos que ser invisible puede ser más poderoso que cualquier ejército visible. Mientras las luces rojas de emergencia parpadeaban sobre ellos, Lena entendió algo que nunca antes había sido tan claro. La verdadera fuerza no residía en los títulos, en la autoridad o en las armas, sino en el conocimiento, la preparación y la capacidad de actuar cuando nadie te observa. General, dijo Lena con firmeza. Hoy no solo salvamos la operación, salvamos la credibilidad de todos los que alguna vez fueron ignorados, subestimados o descartados. Hoy, la invisibilidad se convierte en poder. Sandoval asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que había presenciado. Nunca pensé que el Pentágono fuera a ser manejado de esta manera. Nunca pensé que personas invisibles pudieran tener tanto control. No se trata de control, replicó Lena. Se trata de hacer que quienes ignoran a otros aprendan a mirar, a escuchar y a reconocer que el poder real a veces reside donde menos se espera. La red invisible estaba completa. Los agentes de Coren, neutralizados y desorientados, ya no eran una amenaza. Cada pieza había sido anticipada, cada movimiento registrado, cada riesgo controlado. Y mientras Lena observaba las pantallas, supo que su plan de años había dado frutos. Hora de cerrar la operación, dijo con voz firme. Restableceremos el orden, devolveremos el Pentágono a su apariencia normal y nos aseguraremos de que nadie olvide que hoy, los invisibles decidieron hacerse visibles. Vega activó la secuencia final, y las cámaras, sensores y sistemas regresaron a su estado estándar. Los pasillos quedaron tranquilos, silenciosos, pero llenos de la presencia invisible de aquellos que habían demostrado que subestimarlos era un error fatal. Lena respiró hondo. La batalla había terminado, pero la lección permanecía clara: ser invisible no significaba ser impotente. Significaba ser estratégico, paciente, sobre todo, invencible cuando decidías revelar tu verdadero poder. Era lo que estaba a punto de suceder. El amanecer apenas se insinuaba entre las ventanas del Pentágono cuando Lena, Sandoval y Vega emergieron del nivel Delta. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido, pero cada uno sabía que nada volvería a ser igual. El silencio del edificio era pesado, cargado de la tensión de la noche recién pasada y del conocimiento de que la verdadera batalla se había librado en las sombras. Es extraño, murmuró Sandoval, observando los pasillos vacíos. Todo parece normal, pero siento que algo fundamental ha cambiado. Porque lo ha hecho, dijo Lena, ajustándose los guantes. Hoy demostramos que la invisibilidad no es debilidad. Hoy, quienes nos ignoraron durante años han aprendido, aunque todavía no lo admitan, que no se puede subestimar a nadie. Vega asintió, todavía revisando los sistemas desde su dispositivo portátil. Cada ruta, cada sensor, cada agente neutralizado, todo ha sido documentado. Tenemos registros completos de la operación. La red invisible ahora es tangible para quienes saben dónde mirar. Mientras caminaban hacia la salida, Lena recordó los rostros de cada mujer que había confiado en ella durante años. Janet, Rosa, María, todas habían aportado su experiencia, su conocimiento y su fuerza a la red. Cada una había sido descartada por el sistema, pero juntas habían logrado lo que un ejército convencional no habría podido. La invisibilidad se había transformado en una herramienta de poder absoluto. ¿Y Volkov?, preguntó Sandoval, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Qué haremos con él? Está controlado, respondió Lena. Pero la verdadera victoria no es capturarlo. La verdadera victoria es que ya no tiene poder sobre nosotros. Él pensó que nos dominaba, pero hoy aprendió que subestimar a alguien es un error que nunca se olvida.
Su operación está desmantelada, sus agentes neutralizados, y lo que queda de su influencia se evaporó en cuanto nuestra red entró en acción. El general Sandoval suspiró, observando a Lena con una nueva percepción. Nunca había considerado que alguien como usted, alguien que simplemente limpia pasillos y oficinas, pudiera tener tanto control, tanta estrategia. Durante años, te vimos y no te vimos al mismo tiempo. Pero ahora comprendo que toda esa invisibilidad fue una preparación, un entrenamiento que nosotros ignorábamos. Exactamente, dijo Lena. Ser invisible no significa ser débil. Significa que puedes estudiar, aprender y planear sin que nadie interfiera. Y cuando decides actuar, lo haces en tus propios términos. Mientras avanzaban, las noticias comenzaban a filtrarse a través de los sistemas de comunicación del Pentágono. Reportes confusos hablaban de fallas de seguridad, de movimientos sospechosos de agentes extranjeros, pero ninguno mencionaba a Lena, a las mujeres de la red invisible ni a la magnitud de lo que había ocurrido. Esa era la belleza de su estrategia. El mundo creía que todo era un accidente, una anomalía técnica, mientras la verdad real se mantenía oculta, controlada y efectiva. Señor, dijo Vega, mirando sus datos. La operación está documentada, pero nadie fuera de esta sala sabrá nunca qué pasó realmente. Es su decisión si queremos que permanezca así. Permanezca así, respondió Lena con firmeza. La invisibilidad debe mantenerse hasta que el momento sea adecuado. Hoy hemos ganado, pero debemos preservar nuestra ventaja. La visibilidad vendrá solo cuando sea necesario. Sandoval se recostó, reflexionando. No puedo evitar sentir que hemos aprendido algo más que tácticas de seguridad. Hemos aprendido sobre la percepción del poder, sobre cómo la sociedad ignora a quienes no encajan en sus categorías y sobre lo que significa realmente tener control cuando todos creen que no tienes ninguno. Lena asintió. Eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Y más allá de eso, hemos creado un precedente. Las invisibles no son débiles, no son prescindibles, no son simples sombras. Somos estratégicas, observadoras y capaces de cambiar el curso de eventos que nadie más podría anticipar. Mientras caminaban hacia el ascensor, el teléfono de Lena vibró. Era un mensaje de la doctora Chen, bien hecho. Pero esto es solo el comienzo. La red debe fortalecerse. Debe prepararse para lo que viene. Lena sonrió levemente. Sabía que las palabras de su mentora no eran advertencias, sino instrucciones. La construcción de la red invisible no había terminado, y las amenazas futuras requerirían aún más coordinación, previsión y creatividad. ¿Y la doctora Chen?, preguntó Sandoval. ¿Está segura? Sí, dijo Lena. Más que nunca. Su experiencia, su liderazgo y su conocimiento ahora son activos esenciales para la red. Y gracias a esto, podemos garantizar su seguridad sin depender de recursos externos. Mientras los tres salían al primer piso, las primeras luces del día bañaban los pasillos vacíos del Pentágono. La normalidad aparente contrastaba con la intensidad de la noche pasada, y cada uno de ellos comprendió que el mundo nunca volvería a ser el mismo, al menos no en términos de lo que significaba la verdadera vigilancia y el verdadero control. Señor, dijo Lena a Sandoval mientras se detenían frente a la salida principal. Hoy, la lección más importante es que la invisibilidad puede ser más poderosa que cualquier posición jerárquica, y que las personas que subestimas son las que pueden cambiarlo todo. Sandoval la miró con un respeto renovado. Nunca olvidaré esto. Nunca olvidaré quién estuvo realmente a cargo esta noche. Y nunca debemos olvidar que la red existe, dijo Lena. Hoy la operación fue controlada, pero el mundo sigue lleno de amenazas. La diferencia es que ahora tenemos a quienes saben cómo ver lo invisible. El ascensor los llevó a la salida, y al abrirse, la luz del sol golpeó suavemente la fachada del Pentágono. Para cualquier observador externo, todo parecía tranquilo, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero Lena sabía que, bajo la superficie, una red de mujeres invisibles había cambiado el juego de manera irrevocable. Cada movimiento, cada estrategia, cada lección aprendida estaba ahora a salvo y lista para proteger lo que otros nunca podrían comprender. Esto es solo el principio, dijo Lena mientras respiraba el aire fresco de la mañana. Hoy demostramos que no necesitamos uniformes, ni armas, ni rangos para ser poderosos. Solo necesitamos la preparación, la inteligencia y la determinación para actuar cuando nadie nos está mirando. Sandoval asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Y lo hicimos sin que nadie supiera qué estaba pasando. Eso es,
Increíble. Sí, dijo Lena con una leve sonrisa. Increíble y necesario. Porque la verdadera fuerza reside en la invisibilidad estratégica. Con eso, los tres avanzaron hacia sus respectivas responsabilidades, sabiendo que aunque la operación había terminado, la red invisible continuaría creciendo, protegiendo, anticipando y controlando los movimientos de aquellos que alguna vez subestimaron lo invisible. La noche había sido ganada, pero el verdadero legado de su trabajo apenas comenzaba a desplegarse. El mundo pensaba que todo había sido un simple fallo de seguridad. Pero para quienes sabían mirar, la verdadera lección era clara: la invisibilidad puede ser la forma más poderosa de poder, y cuando las invisibles deciden actuar, nadie, ni siquiera los más preparados, puede anticipar su fuerza. El Pentágono había vuelto a su ritmo cotidiano, pero Lena sabía que la rutina era solo superficial. Cada pasillo, cada oficina, cada sistema de vigilancia era ahora parte de una red más grande, silenciosa, invisible pero implacable. La noche de caos y estrategia había demostrado algo fundamental: el poder no siempre reside en los rangos ni en los títulos, sino en quienes observan, aprenden y actúan con precisión mientras todos los demás duermen. Lena caminaba por los corredores mientras revisaba los últimos informes de la red invisible. Janet, Rosa, María y todas las demás habían regresado a sus roles cotidianos, pero cada una llevaba consigo la confianza de haber sido parte de algo más grande, de haber demostrado que la invisibilidad estratégica podía redefinir el orden del poder. Señor, dijo Sandoval mientras se acercaba a Lena, quiero asegurarme de entenderlo bien. Todo esto, todo lo que lograron, ¿realmente nadie fuera de nuestro grupo sabe lo que pasó? Exactamente, respondió Lena. Para el mundo, fue un fallo de seguridad más, un incidente que se olvidará mañana. Pero nosotros sabemos la verdad. Y mientras mantengamos la discreción, podemos usar nuestra ventaja para proteger lo que nadie más puede. ¿Y Volkov?, preguntó Sandoval con un tono que mezclaba respeto y asombro. ¿Está completamente neutralizado? Está bajo control, dijo Lena. Y no solo controlado físicamente. Ha perdido cualquier influencia sobre sus agentes restantes, lo más importante, ya no puede manipular nuestra percepción. La red invisible ha tomado la delantera, y no la perderá jamás. Mientras avanzaban hacia la sala de comunicaciones, Lena observaba los monitores que mostraban las operaciones de vigilancia rutinarias, pero detrás de cada movimiento ordinario había una capa de preparación, un patrón de observación que solo los invisibles podían ver. La red estaba activa, lista para responder a cualquier amenaza, pero invisible para todos los demás. Esa era su fuerza, la capacidad de actuar sin ser vista, de anticipar movimientos, de proteger lo que el mundo consideraba irrelevante. Señor, dijo Lena mientras señalaba una de las pantallas, quiero que entienda algo. Esta red no solo protege instalaciones, no solo neutraliza amenazas externas. Protege a personas. Mujeres que fueron desacreditadas, despreciadas, invisibles para la sociedad, ahora tienen voz y poder. Y ese poder es tan real como cualquier ejército convencional. Sandoval asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Lena estaba explicando. Nunca imaginé que la fuerza más efectiva podría ser la invisibilidad. Y menos aún que quienes considerábamos insignificantes fueran los que realmente controlaran la situación. Eso es lo que subestimaron durante años, respondió Lena. La invisibilidad no es debilidad. Es paciencia, observación y estrategia. Y cuando finalmente decides actuar, tu fuerza es absoluta porque nadie sabe qué esperar. Mientras hablaban, un mensaje apareció en uno de los terminales, un informe de la Universidad de Howard. La doctora Chen había reorganizado su programa de lingüística, integrando a las mujeres que formaban parte de la red invisible. Cada una recibía entrenamiento avanzado en seguridad, inteligencia y coordinación. Lo que comenzó como una red improvisada de supervivencia se estaba convirtiendo en una estructura formal, un ejército invisible de conocimiento y acción estratégica. La red crece, dijo Lena con una ligera sonrisa. Y no solo protege, también empodera. Mujeres que alguna vez fueron ignoradas ahora saben que su valor no depende de la validación externa, sino de lo que pueden lograr juntas. Sandoval la observó en silencio por un momento, procesando todo. Nunca olvidaré esta lección. La verdadera fuerza no siempre es visible, y la verdadera influencia no siempre se ejerce desde el poder que todos reconocen. Exacto, dijo Lena. Y mientras sigamos manteniendo la red invisible activa, nadie podrá subestimarnos de nuevo. La justicia,
La protección y la estrategia están ahora en manos de quienes saben que ser invisible no significa ser impotente. Significa estar listo, paciente y actuar cuando nadie más espera. Mientras el sol ascendía más alto, iluminando la fachada del Pentágono, Lena respiró hondo y sintió el peso de la victoria. La noche anterior había sido solo el comienzo. Había demostrado que la preparación, la inteligencia y la coordinación podían superar la fuerza bruta y el poder jerárquico. Había demostrado que lo que la sociedad consideraba irrelevante podía convertirse en lo más valioso de todo. ¿Qué sigue?, preguntó Sandoval. ¿Cómo mantenemos todo esto seguro y funcional? Seguiremos invisibles, respondió Lena. Pero siempre observando, siempre preparadas. Nunca subestimadas, nunca ignoradas. Nuestra fuerza no está en ser vistas, sino en decidir cuándo y cómo queremos que nos vean. Y cuando el mundo finalmente nos vea, será porque nosotros hemos elegido ese momento. Entonces, ¿la red continúa expandiéndose?, preguntó Sandoval, con un atisbo de respeto mezclado con sorpresa. Sí, dijo Lena. Pero no solo para proteger, sino para empoderar. Cada mujer que alguna vez fue invisible tiene ahora un lugar en la red, y cada una es un nodo de conocimiento, vigilancia y acción estratégica. No estamos solo protegiendo edificios o personas, estamos redefiniendo lo que significa el poder. Un silencio cómodo se instaló mientras ambos observaban el flujo constante de datos, los monitores mostrando operaciones normales, al mismo tiempo, la red invisible funcionando en la sombra. Lena sabía que la paz era temporal, siempre habría amenazas, siempre habría desafíos. Pero por primera vez, estaba segura de algo: la invisibilidad estratégica había cambiado las reglas del juego para siempre. Gracias, dijo Sandoval finalmente. Por todo. Por la vida que salvó, por la red que creó, por demostrarnos lo que significa realmente la fuerza. No me agradezca, respondió Lena con serenidad. Esto nunca fue sobre mí. Esto fue sobre todas las invisibles, sobre todas las mujeres que nos dijeron que no importábamos. Hoy, importamos. Y mientras sigamos juntas, nada ni nadie podrá subestimarnos de nuevo. Y así, mientras el Pentágono se preparaba para un nuevo día, Lena caminaba por los pasillos con la certeza de que la verdadera revolución no había sido visible. No había sido un estallido de violencia ni un golpe militar, sino un cambio silencioso, estratégico y profundo. La demostración de que ser invisible no significa ser impotente, sino que puede ser la herramienta más poderosa de todas. El mundo no había visto nada aún. Pero pronto aprendería que las invisibles no solo existían, sino que estaban listas para cambiarlo todo. Y Lena, la mujer que todos creyeron insignificante, continuó su camino por los pasillos, invisible para la mayoría, pero imposible de ignorar para quienes entendían el verdadero poder. Porque la invisibilidad estratégica no solo salva vidas. Redefine el mundo.